Arena Sur, bienvenidos a este miércoles de Carpe Diem. Y hoy miércoles vamos a hablar de un tema relacionado con la vida, pero también con la muerte. ¿Y cuál es? Aquí lo tienen ustedes en pantalla, véanlo. Tu testamento, un acto de amor. Y verdaderamente es un acto de amor porque al tomar la decisión de hacerlo, estamos demostrando a nuestros seres queridos, a las personas que hemos elegido como partícipes de nuestro testamento, pues que los queremos mucho y que no queremos que haya conflictos posteriores y que queremos que se respete nuestra decisión cuando nosotros hayamos partido. Y bueno, está aquí con nosotros para desarrollar este tema nuestra querida economista Andrea Pérez, que a mí me sorprende mucho, gratamente este tema, Andy, porque lo estás viendo no solo desde el punto de vista numérico, números, economía, sino más bien del punto de vista, no sé, tú lo sabes, tú debes de saberlo muy bien, terapéutico. Andy, antes que nada, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andy? Buenas noches. Hola, Abel. Muy bien, la verdad es que estoy muy bien, muchísimas gracias. Con el gusto de saludarte como siempre. Andy, pues qué tema tan relevante, tan trascendente y muchas veces ignorado de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestra cultura, porque creemos que tomar la decisión de hacer un testamento es de alguna manera invocar a la muerte. De hecho, sí, Abel, me gusta cómo lo planteas desde el inicio, porque la realidad es que no nos ponemos a veces a pensar en la fragilidad que tiene la vida, ¿no? Creemos muchas veces que somos eternos, que estamos aquí por tiempo indefinido, y la verdad es que muchas veces la vida nos da sorpresas en el sentido de que no sabemos hasta cuándo estamos por aquí, ¿no? Sí, y bueno, también me gusta mucho el enfoque que quieres darle a esta cuestión del testamento, no solo a nivel general, el hacer un testamento a nivel general, sino particularizarlo a la cuestión del COVID. Una persona que tiene COVID, ¿cómo lo puede manejar? Pero háblanos, por favor, de las ventajas, Andy. Claro, Abel. Pues mira, más que nada la idea es como hacer hincapié en la importancia que tiene un testamento para dejar nuestro patrimonio exactamente con la claridad que lo queremos dejar, ¿no? Y justamente en una situación de incertidumbre como es el coronavirus y toda esta situación con la pandemia en general, creo que es muy importante que tengamos en cuenta que nuestro patrimonio está justamente en una situación extraordinaria donde necesitamos darle esa tranquilidad y sobre todo actuar con responsabilidad delante de las personas que queremos, ¿no? Y de las que queremos que gocen del patrimonio que hemos creado. Entonces, esa es una gran ventaja, justamente como te estoy diciendo, es esta responsabilidad que yo ejerzo con mis seres queridos se vuelve como un acto pues de amor y de darles tranquilidad y de prevención, y de Sí, prevención sí, sobre sí, todo. sí. Y luego, pues, a pesar de que nuestras autoridades al inicio de la pandemia nos dijeron que morirían como entre 6,000 y 8,000 personas por COVID, la verdad es de que, de acuerdo a los números que nos presentas, ya sobrepasaron los 70,000, Andy. Así es, Abel. De hecho, o sea, al 20 de septiembre del 2020, de acuerdo a la Secretaría de Salud, estamos hablando que hay más de 73,258 casos de defunciones confirmadas. Entonces, si nos vamos a pensar que el registro de avisos testamentarios es el que nos da, o sea, si comparáramos el registro de avisos testamentarios contra este número, esta cifra que te estoy dando, estamos hablando de que poco más del 95 de estas del 95% de estas personas que fallecieron murieron sin dejar claro cómo iban a ejercer los derechos y obligaciones las personas que querrían gozar de su patrimonio.
Entonces ahí estamos hablando de que hay pues una falta de responsabilidad y de concientización pues en la población en general para dejar nuestros asuntos testamentarios en pie, en forma y en orden. Sí, y lo que se trata también es, como tú lo planteas acá, evitar tanto la incertidumbre como los conflictos, ¿no? Así es, Abel. De hecho, la mayoría de las familias que pasan por una pérdida, en general no solo es la pérdida física del ser que partió y que ya no está con nosotros, sino también el tema del patrimonio y cómo se genera una situación de conflicto. Y la intención al dejar tu testamento como bien establecido es justamente evitar estos conflictos, esta separación que surge, ¿no? Y que la mayoría de las veces creemos que no, en mi familia no va a pasar y suele suceder. Eh, Ahora bien, podemos tomar esto como una definición de lo que sería un testamento, Andy, acá en esta imagen que nos envías que dice documento y acto que recoge la última voluntad de una persona para hacerla efectiva después del fallecimiento. Así es, esa sería como la definición oficial para este documento y justamente, como ya lo dijiste, para que defina claramente lo que hay que hacer después del fallecimiento y obviamente como un punto importante es entender lo que haría el albacea, ¿no? Que es el que va a Ujú. administrar la parte de la herencia que tendría que él fundamentar a las personas que escuchan el testamento las obligaciones, ¿no? Y las obligaciones de este albacea realmente, pues es obviamente presentar el testamento, como lo estableciste tú, asegurar los bienes de la herencia y, bueno, ahora sí que hacer el inventario y la administración de los bienes que quedan a disposición de la familia o de las personas designadas y a su vez, y que esta es la parte como interesante en el tema de finanzas personales, el pago de deudas moratorias, hereditarias y las que pueda haber dejado la persona que fallece. Ujú. De eso se Ujú. tiene que encargar el albacea. Ahora bien, Así es es. interesante esto que tú nos comentas, Andy, en el sentido de que sobre el patrimonio, aquí en esta información básica, dice, bienes muebles no necesitan estar escriturados. Así es. De hecho, la mayoría de las personas se detienen para el tema del testamento porque dicen, bueno, es que no tengo escrituras. Y un tema como interesante que no nos ponemos a ver es que en realidad no necesita estar escriturado, ¿no? Si no tiene las escrituras, legalmente se puede establecer en el testamento la herencia de este bien inmueble sin tener que estar escriturado y es una gran ventaja. Ujú. Muy bien. Y dice aquí, puedes hacerlo a partir de los 16 años de edad. A partir de los 16 ya. Sí, exacto. A partir de los 16 años de edad, nosotros en la concepción general de la población creemos que hasta que seamos mayoría de edad, para el tema del testamento, 16 años cumplidos es más que suficiente. Y de manera como muy general, Abel, para decirles qué pongo en el testamento y qué incluye la palabra patrimonio, me gustaría como decirles como en términos generales todo lo que sea joyas, un vehículo, puede ser una casa, un departamento, un terreno y cualquier tipo de derechos que deseen dejar establecidos. Y cuando yo digo derechos, estamos hablando de, por ejemplo, que alguien en específico reciba la renta de una casa, de una propiedad, de que gocen de, por ejemplo, a lo mejor una maquinaria, equipo o bien objetos o cosas como podría ser algo tan simple como una computadora, pero ahí se puede dejar establecido quién quiero que goce de eso en particular. Okay. Ahora Uh -huh. bien, sé que nos vas a hablar de una manera más textualizada para la gente que pues tiene COVID, pero Uh entonces -huh. hay dos formas vigentes acá para proceder a realizar un testamento. Uh -huh. De hecho, sí. Algo que me gustaría como mencionar rapidísimo es que no necesitan, y esto es algo que a veces desconocemos, se puede heredar a personas con las que no tengamos ningún parentesco. El testamento es revocable, es decir, que está sujeto a modificaciones y la última versión que quede antes de el fallecimiento es la versión que va a quedar, pues ahora sí que como vigente, ¿no? Sí. Y bueno, sí, hay dos formas, la de público abierto y el internacional, ¿no? En el abierto se hace delante de un notario y tiene ciertas condiciones aplicables a el país en el que estás y el internacional
se hace con respecto a la normativa internacional vigente. Uh-huh. Ahora, cuando te hablo de hacerlo específicamente para el tema del COVID, es porque no necesitas acudir con este tema de que nos piden que estemos en casa. La intención es que no tengamos que salir de casa y lo pongamos como pues excusa, ¿no? O pretexto para, es que tengo que ir al notario y entonces me voy a exponer a salir para dejar un testamento. Esta es la nueva opción que nos están dando para poderlo hacer desde casa sin tener que cumplir como con la parte de un profesional como testigo para validar este testamento. Y fíjate, traigo Andy. como... Ajá. ¿Sí? Adelante. No, te decía que traía los pasos para que ustedes sepan cómo hacerlo desde casa y no tengan que acudir a una oficina notarial. Uh-huh. Excelente. Mira, quiero comentarte que a principios del 2000, yo creo 2003, 2004, uh-huh. Yo recuerdo que estaba trabajando para una institución educativa y de pronto entra mi jefa, la directora académica, y me dice, Abel, ¿tienes un ratito? Quisiera que me acompañaras. Le dije, sí, por supuesto. Tú maneja. ¿Qué crees, Andy? Llegamos a una empresa funeraria y dice, quiero ver los ataúdes. Entramos y me dice, ¿cuál te gusta? Le dije, a ver, explícame esto. Sí, ¿cuál te gusta? Voy a comprar un plan y tengo que elegir ahorita qué ataúd necesito. Me sorprendió mucho, y lo relaciono como muchas veces cuando los hijos les dicen a los papás, papá, mamá, ya haz tu testamento, y ellos contestan, ¿qué quieres, que ya me muera? ¿O ya me estás deseando la muerte? Por eso decía yo que tiene mucho que ver nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, de pensar que si decidimos hacer el testamento, ya de alguna manera estamos invocando a la muerte, Andy. Y no es así, Abel. Justamente toco este tema del testamento como algo muy importante porque queremos finanzas sanas, ¿no? Y creo que lo más importante en un tema de finanzas sanas es la prevención. El hablar de muerte como un tema de prevención está totalmente bien pensado. Es, de hecho, algo que debemos de aplaudir y que no debemos de relacionar como con un tema de, ay, sí, claro, ya quieres que me muera o nada más estás viendo a ver qué te dejo, sino creo que debemos de cambiar como este chip o como dices, esta forma de pensar que solo nos limita, porque en realidad, a final de cuentas, estamos dejando que la vida tome su curso en vez de nosotros tomar a la vida y encauzarla, ¿no? Entonces, creo que en tema de prevención de finanzas sanas, es muy importante que lo hagamos a tiempo y con conciencia. Amigos de Cadena Sur, pues la economista Andrea Peris nos está hablando sobre tu testamento, un acto de amor. Y bueno, ella nos está destacando la importancia que es el hacer un testamento, el estar preparado con un testamento, sobre todo pues para evitar conflictos, pero más allá de demostrar ese amor que tenemos por los seres queridos, por la familia. Y entonces, pues bueno, vamos a hacer una pausa. Y ahora Andy nos va a hablar sobre cuándo conviene hacer el testamento y sobre todo también enfocado a aquellas personas que pues tienen COVID. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Somos un medio de comunicación digital con 13 años al aire. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México.
Gracias a tu preferencia, llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. De Cadena Sur, pues seguimos acá en este miércoles de Carpe Diem, hablando con la economista Andrea Pérez, pues quien nos está desarrollando este tema que tienen ustedes aquí en pantalla. Véanlo. Tu testamento, un acto de amor. Y pues Andy, anteriormente yo recuerdo que nada más un mes era en el que podíamos hacer este trámite del testamento. Ahora me parece que ya son 2, septiembre y octubre, de acuerdo a la información que tú nos traes, y que bueno, los notarios han apoyado este proyecto porque están cobrando pues algo relativamente bajo. Así es, Abel. De hecho, varias entidades federativas se han unido como a esta campaña que hacen los notarios para mantenerlo durante todo el mes de septiembre, que es conocido ahora sí que por la mayoría como el mes del testamento, y lo extienden hasta octubre también. Obviamente, la ventaja que ofrecen con esta campaña es que ofrecen el testamento a un 50% de descuento y te quedaría, por lo menos en el estado de Morelos, este trámite estaría costando 812 pesos, que es el costo exactamente a la mitad de lo que te costaría normalmente, lo cual en tema de cuidando nuestras finanzas personales, pues sí supone un ahorro considerable para que no, pues por cuestiones económicas nos limitemos y sí nos hagamos como responsables, ¿no? Y el plus de la ventaja de esta pues campaña es que los notarios extienden su horario de atención y incluyen la gestoría jurídica, que es algo muy interesante en materia testamentaria y que eso nos ayuda muchísimo para que lo dejemos como con mucha más claridad. Sí, ahora bien, casi todos hemos hecho algún trámite ante un notario o casi todos conocemos algún notario. Sin embargo, tú aquí nos dejas estos datos que son importantes, que son del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, pues aquí con los teléfonos, con la página web, para que si la gente quiere llamar o quiere accesar a la página, encuentre información acá, ¿verdad? Así es, lo hago como una opción, lógicamente es que no tienen que hacerlo directamente con ellos, pero si no conocen de primera mano a ningún notario, creo que es una excelente opción para empezar a buscar con quién se sienten cómodos, con quién pueden contactarlos, y bueno, si es el comunicarse literalmente al Colegio Nacional del Notariado Mexicano, los teléfonos están ahí, aparecen en pantalla y esa es su página web para que la exploren y puedan checar qué necesitan. Muy bien, ahora háblanos sobre el testamento COVID. ¿Cuáles son las características principales de esto? Así es, Abel. El testamento COVID se refiere a qué hacemos en este caso que estamos en confinamiento, en esta situación extraordinaria. Y la ventaja de hacer un testamento COVID es que es gratuito, que no se requiere de un notario como tal para dejar el testamento y no hay la obligación de hacer el registro administrativo que normalmente nos requeriría, ¿no? El testamento ante un notario. No se requiere la asistencia de un profesional. La validez es temporal. ¿Y por qué les digo que la validez es temporal? Porque una vez que la situación de pandemia se retire o se levante, este testamento COVID ya no tiene validez. Entonces, por eso es temporal. En el caso de que haya un fallecimiento en este pues sí, espacio del tiempo, entonces sí entraría en validez, ¿no? En realidad. Entonces, las condiciones, pues las circunstancias que nos piden es que exista la situación extraordinaria, que en este caso es el COVID como tal, y bueno, que no podamos hacer el testamento por escrito de puño y letra por parte del interesado y que no se pueda acudir a la oficina gubernamental como tal. Entonces, al cumplir este requisito, que es que nos piden que nos quedemos en casa,
significa que no podemos acudir a la oficina gubernamental y por lo tanto el término de este testamento hológrafo, que es lo que hacemos cuando acudimos a la oficina gubernamental, queda descartado y ya cumplimos, ¿no?, esta condición en pandemia, en donde la circunstancia extraordinaria más el tema de quedarse en casa se unen, ¿no? Y entonces ya, entonces podemos hacer este testamento que le denominó testamento COVID. Muy bien, ahora bien, vayamos a los pasos. Ok, pues los pasos, Abel, tener claro los bienes o los derechos de los que dispones y que quieres obviamente dejar como beneficiarios establecidos. Ahora, el segundo paso es convocar a 5 personas mayores de edad al sitio del confinamiento, es decir, si estoy en casa, pido a estas 5 personas que acudan a mi casa para ser los testigos de este acto que voy a hacer, ¿no? En casos de suma urgencia, como podría ser el COVID, en este sentido, 3 testigos van a ser más que suficientes y, bueno, las condiciones actuales nos están permitiendo que sean vecinos, empleados domésticos, personal médico, y eso sería la opción más sencilla, porque muchas veces pensamos que tienen que ser nuestros amigos o nuestros familiares de mayor confianza y descartamos al personal doméstico o a los vecinos, ¿no? Pero en un caso de emergencia o extraordinario, esto es una opción perfecta. Y no necesitan ser ni familiares ni amigos. Ok. Y bueno, incluso pueden ser los beneficiarios mismos los que pueden formar parte como de este testigo, de los testigos. Okay. Entonces, esa es como la ventaja de establecerlo en el tema del COVID. Si el testador, en este caso la persona que va a dejar la claridad de su testamento, puede escribir, él lo declara como última voluntad, y en caso contrario, o sea, en el caso de no poder escribir, podemos ocupar la tecnología, es decir, las notas de voz o bien grabar un video, que esto aplicaría en caso de extrema urgencia, en donde se va a poder grabar de viva voz ahora sí que la última palabra o la última voluntad, y esto va a servir para que en el juicio se ocupe de alguna manera como el testamento extraordinario o testamento COVID. Muy bien. Y ¿sí? Aquí tienes algo también sobre, dices, la ubicuidad de los teléfonos inteligentes. Sí. Esa es como la ventaja que te decía. En el caso de que la persona no lo pueda escribir de puño y letra, porque puede ser que con esto del COVID se sienta súper mal. Una videollamada y exacto, el tema de la videollamada es una opción, o también una nota de voz. En el tema de esta situación extraordinaria va a estar permitido y en tema judicial va a ser aceptado. Perfecto. Ahora bien, ¿por qué dices acá que es temporal? Te digo que es temporal, Abel, porque para que el testamento COVID sea aplicable es que tiene que existir esta situación de la pandemia como tal. En cuanto la pandemia sea levantada por parte de la Organización Mundial de la Salud, queda automáticamente inválido. Y hay que hacerlo ante notario, así como... Así es. Exacto, hológrafo, el testamento hológrafo que viene siendo el que hacías ante notario. Ok, muy bien. Sí. Andy... verdaderamente hemos sabido de casos incluso de entre hermanos que tienen tantos problemas, bueno, en casos extremos llegan hasta quitarse la vida por una situación de aquella persona, papá o mamá, que murió intestada. Así es, Abel. De hecho, creemos que la familia es como dócil, ¿no? Y no creemos que cuando hay tanto amor y cuando hay relaciones o lazos de confianza podríamos entrar en algún tema de conflicto con respecto al patrimonio o al dinero que se recibe o que se piensa heredar. Entonces, como una buena medida de prevención, creo que lo mejor es siempre prevenir que todas estas cosas pasen y que nos adelantemos un paso más para dejar las cosas como nosotros queremos que sucedan. Sí, y además de esto, pues se da la situación acá, Andy, que también existen hijos que no solamente les piden o les solicitan, sino les exigen a los papás
que ya hagan su testamento porque ya quieren disfrutar o gozar de esa parte material que les corresponde, ¿verdad? También tenemos esos casos. También hay esos casos, Abel, y creo que ahí sí, pues ahí no habría, ¿no?, que ejercer como esa presión. El testamento es una decisión totalmente personal que claro, que la debemos de tomar en cuenta en la medida de lo posible, hacerlo lo más pronto posible porque no sabemos en qué momento la muerte puede llegar, pero sí el dejarse influenciar por otras personas en el sentido de, oye, hazlo porque yo quiero que ya me dejes algo o quiero empezar a gozar de este patrimonio que yo sé que es para mí, eso sí no es. Recordemos que es una decisión personal y que no podemos dejarnos influenciar por nadie más que nosotros, porque es un patrimonio que has generado con tu trabajo y con tu esfuerzo. Entonces, Andy, sí, eso es muy importante. Mi compañero Juan Pablo Juárez, quien está ahí a cargo de los controles, nuestro coordinador general Evaristo Torres Ocampo, tu servidor, queremos agradecerte una vez más que tú nos hagas llegar esta información para todos los seguidores de Cadena Sur y particularmente los que ven el programa de Carpe Diem. Amigos, Andrea Pérez, la economista Andrea Pérez, ha trabajado en las mejores instituciones financieras y ella les puede asesorar, les puede dar luz en cómo tomar las mejores decisiones respecto a la economía, las finanzas personales, las finanzas de sus negocios. Así es de que Andy les deja aquí su tarjeta de contacto, como aparece en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, su número telefónico también para que la contacten a través del WhatsApp. Y bueno, que ustedes que tengan cualquier situación que resolver en la administración de sus finanzas personales, contacten a Andy, que ella estará pues en la mejor disposición de ayudarles. Andy, pues una vez más, muchas gracias por todo ello. ¿Y cómo te quieres despedir en esta noche de miércoles? Pues nada, Abel, agradeciéndoles como siempre, enviando un saludo a toda tu audiencia y pues muy contenta de poder seguir compartiéndoles todas estas opciones que son muy importantes y que a veces no las tenemos como en mente, ¿no? Y que nos ayudan a dar ese paso extra para cuidar, pues sí, nuestras finanzas, pero sobre todo nuestras relaciones personales. Muchas gracias, Andy. No, de qué, a ustedes. Un abrazo enorme. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.